Hola a todos, hoy vamos a ver una nueva clase de la asignatura, en este caso sobre la temática elasticidad. El primer punto a tener en cuenta es para qué nos sirve la elasticidad y básicamente consiste en el estudio de dos variables, una dependiente respecto a otra que es independiente, que varía de forma arbitraria según la necesidad del análisis, donde básicamente lo que queremos estudiar es cómo es que varía la variable dependiente frente a los cambios observados o practicados en la variable independiente. Entonces, este punto es importante tener en cuenta que tenemos que definir dos variables y que una de ellas depende de la otra. Entonces, siguiendo con la línea temática que venimos trabajando en la asignatura y recordando que el tema anterior tenía que ver con la cruz de Marshall y el estudio de las diferentes estructuras de mercado, que hasta ahora hemos estudiado el mercado de competencia perfecta, donde básicamente fuimos construyendo la curva de oferta y la curva de demanda. A los efectos de explicar el tema de elasticidad, en este caso nos vamos a concentrar principalmente en la demanda de mercado. Entonces, algo que ya habíamos visto en la clase pasada era que se podía pensar a la demanda de mercado a partir de simplificar el análisis y considerando solamente dos variables, estas son precio y cantidad, donde una persona que está pensando en comprar algo decide cuánto va a comprar de ello en función del nivel de precio que encuentre en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno define cuánto desea comprar de un producto en relación al precio de ese producto, claramente la cantidad que compre depende del precio que establezca el mercado. En ese sentido, considerando estas dos variables, precio y cantidad, y de acuerdo a la lógica de razonamiento que planteé hasta ahora, claramente las cantidades que compren dependen del nivel de precio. Por eso la variable cantidad pasa a ser la variable dependiente y la variable precio la variable independiente. ¿Esto qué quiere decir? Para el caso de la curva de demanda y que estas dos variables, que la curva de demanda tenga la cantidad como variable dependiente del precio, nosotros también hemos visto que según la lógica de mercado, en términos económicos, lo que se observa es que la relación entre estas dos variables, precio y cantidad, es inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una de estas variables crece, la otra disminuye y viceversa. ¿Por qué? Porque habíamos planteado que las personas que consumen bienes están más dispuestas a comprar una cantidad mayor de ese bien cuanto más bajo sea el precio y van a reducir las cantidades que compren del mismo cuanto más alto sea el precio. Entonces la relación entre estas dos variables es inversa, pero también planteamos otro tipo de relación que es la relación causal, donde la cantidad pasa a ser variable dependiente del precio. ¿Sí? Entonces, cuando cambia el precio, eso impacta en las cantidades consumidas. También hace que cambien las cantidades que el consumidor va a comprar de un determinado producto. Fíjense que ahí está el delta, ¿sí? Que es esa forma de pirámide o triangulito delante del P, que pasaría a ser precio, y por otro lado el delta Q, que sería cantidad. Entonces, el delta que representa la variación significa que cuando varía el precio, eso implica una variación de las cantidades. ¿Sí? Puede ser que el precio disminuya y entonces aumente las cantidades consumidas, o puede ser que el precio aumente y eso reduzca las cantidades que esté dispuesto a comprar el consumidor. Básicamente una suerte de resumen de lo que dijimos hasta ahora. Entonces, nosotros hemos planteado que la relación entre precio y cantidad en la curva de demanda es inversa, que cuando uno aumenta la otra disminuye y viceversa. Pero eso no nos explica la inclinación, todas las posibles inclinaciones que se puede observar en una curva de demanda donde la variable precio y cantidad muestra una relación inversa. Fíjense que ahí solo planteando tres posibilidades se ve que en los tres casos, en la curva de demanda 1, en la D2 y en la D3, se cumple que la relación entre la variable precio y cantidad es inversa. Igual así, las tres curvas presentan pendiente diferente o inclinación diferente.
Entonces, esto ya nos empieza a dar alguna idea respecto de que no alcanza solo con decir que las dos variables tienen una relación inversa para poder definir completamente a la curva de demanda. Es importante también tener en cuenta el grado de inclinación de esas curvas. Entonces, fíjense, para plantear un solo ejemplo, si nosotros mostramos que ante una determinada variación en el nivel de precios, es decir, la variable independiente, y luego vamos a ver qué ocurre con las cantidades demandadas en cada una de esas curvas de demanda, se observan por lo menos tres variaciones diferentes, es decir, no todas varían de la misma manera o, por la positiva, todas varían de manera diferente frente a la misma variación en el nivel de precios. ¿Sí? Fíjense que la variación en el nivel de precios en términos matemáticos no es más que la expresión de una resta. Es decir, ver cómo afecta al precio una reducción en una cantidad igual a P. ¿Sí? Es decir, cómo pasa de P a P1. Y luego ver cómo varía las cantidades demandadas. Entonces la variación del precio se define a través de una resta y de la misma manera se hace con la variación en las cantidades. El delta representa una resta, ¿sí? Y entonces acá tenemos esta forma matemática en términos de lo que dijimos antes, ¿sí? La variación de P afecta a las cantidades y eso se puede expresar en términos de la resta que se observa en la variación de Q respecto de la resta que se observa cuando se habla de la variación de P, ¿sí? Uno puede estudiar cómo impacta la variación del precio en las cantidades consumidas, principalmente haciendo esa división entre la variación de las cantidades respecto de la variación en el precio. La variación de las cantidades se define como Q2 menos Q1 y la variación en el precio como P2 menos P1. Entonces, si uno quiere ver cómo varían las cantidades consumidas en relación a la variación en el nivel de precio, lo que hace es una división. Entonces queda expresada esa ecuación que está ahí en el ángulo superior derecho. ¿Sí? Delta Q sobre delta P es igual a Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1. ¿Sí? Y recuerden lo mismo que dijimos antes. La variación en estas variables, el cambio en estas variables puede ser de sentido inverso, con lo cual los que les planteo acá son las dos alternativas. ¿Sí? Estudiar cómo varían las cantidades consumidas bien cuando la variación en el precio es positiva y cómo varían las cantidades cuando la variación del precio es negativa. Por lógica de mercado, entonces, cuando la variación en el precio es positiva, la variación en las cantidades es negativa, y cuando la variación en el precio es negativa, la variación en las cantidades es positiva, que es lo que se observa ahí entre paréntesis con los signos más y menos. Fíjense que en cualquiera de los casos, el resultado que se observe va a ser negativo, porque por lógica del mercado, al observarse que las variaciones son inversas en uno y en otro caso, y al tratarse de una división, más por menos o menos por más siempre da negativo. Entonces, vamos a empezar a plantear de qué se trata la elasticidad precio de la demanda. En principio, para proponer una definición, básicamente la elasticidad precio de la demanda lo que hace es estudiar cómo varían las cantidades consumidas de un bien en relación a la variación en el nivel de precios de ese bien. Es decir, se están cumpliendo todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. Tenemos dos variables, una dependiente de otra, es decir, las cantidades dependen del precio, y básicamente lo que se hace es poner en relación esas dos variaciones para ver cuál es el impacto que tiene finalmente sobre la demanda. Entonces, una cosa es hablar de variación, que básicamente se trata de una resta, y otra cosa es hablar de una tasa de variación, que es lo que se busca explicar con esta diapositiva. Una tasa de variación es una aproximación más específica o más exacta respecto a la magnitud del cambio. Porque si nosotros solamente hablamos de variación en términos de cómo fue planteado previamente, es decir, una resta, eso nos va a dar como resultado un número. Es decir, vamos a suponer que un precio varía en un sentido positivo, vamos a suponer que pasa de 20 a 25, y si queremos calcular la variación, lo que hacemos es restar 25 menos 20 y nos da como resultado que la variación fue de 5.
Pero ahí entra una pregunta. 5. ¿Es un valor alto o bajo? 5. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué representa ese 5? Es la pregunta que tenemos que tratar de resolver. Es decir, logramos identificar cuál fue la variación, pero aún nos cuesta plantear de qué magnitud fue esa variación. Entonces, una forma de lograr una aproximación un poco más específica es el cálculo de la tasa de variación, que básicamente es la diferencia calculada anteriormente, es decir, la resta, pero poniéndolo en relación al valor original. Entonces, uno puede plantear que la tasa de variación en las cantidades consumidas es igual a la variación de las cantidades en relación o respecto de, básicamente, una división con las cantidades consumidas originalmente. Es lo que figura ahí en el numerador de la primera fórmula, es decir, Q2 menos Q1 sobre Q1. Y de la misma manera, si queremos calcular la tasa de variación en el nivel de precio, lo que hacemos es la variación en el precio respecto del precio inicial. En otras palabras, lo que figura en la ecuación, P2 menos P1 sobre P1. Y de vuelta, ahí lo que se plantea en las dos ecuaciones son las dos posibilidades de el tipo de variación, si esta es crecimiento o es reducción, si es positiva o negativa, y por eso figuran ahí todas las posibilidades planteadas con los signos entre paréntesis. Y de vuelta, la misma conclusión. Fíjense que el resultado siempre va a ser negativo según la lógica económica o la lógica de mercado de la relación entre precio y cantidad en la curva de demanda. ¿Sí? Bueno, entonces, concretamente, ¿qué estudia la elasticidad precio de la demanda? La tasa de variación de la demanda en relación a la tasa de variación en el nivel de precio. ¿Sí? Básicamente, ahí en esa ecuación lo que se observa son todas las diferentes maneras de poder expresar esa definición, como delta Q respecto de Q sobre delta P respecto de P, o dicho de otra manera, la variación de las cantidades en relación a la cantidad inicial respecto de la variación del precio en relación al precio inicial, o planteado como está ahí el Q2 sobre Q1 respecto de Q1 sobre P2 menos P1 respecto de P1. Y siempre esto nos va a dar signo negativo. Bueno, entonces lo que se acostumbra a hacer para salvar el problema del signo negativo es multiplicar todo esto por -1 y nos termina dando el valor módulo, es decir, un valor absoluto independientemente del signo que se plantee. Entonces, cuando ya sabemos que todos los resultados posibles son negativos, si a esto lo multiplicamos por -1, los convertimos automáticamente en positivo a todos los valores posibles. Y esa sería la ecuación de la elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a ver cuáles son los posibles resultados que puede arrojar el cálculo de elasticidad precio de la demanda de cualquier producto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la elasticidad precio de la demanda? Sirve para estudiar cómo varía la demanda de un bien ante cambios registrados en su precio. Y también se podría decir que sirve para identificar el grado de sensibilidad o reacción de la demanda en relación a un producto, ¿sí? En relación a la variación en el precio de un producto. ¿Cuáles son los posibles resultados que esto puede arrojar? Bueno, básicamente son tres. Que de mayor a 1, entonces vamos a decir que la curva de demanda es elástica. Que sea menor a 1 y vamos a decir que la curva de demanda es inelástica. O que sea igual a 1, entonces vamos a decir que la curva de demanda es elástica. En términos matemáticos, es importante observar algunas o identificar algunas pistas para poder predecir o adelantarnos en relación a la interpretación de los resultados posibles. Fíjense que para que dé elástico, o en otras palabras, para que sea mayor a 1, lo que tiene que ocurrir principalmente es que el numerador de la ecuación sea mayor al denominador. Es decir, si Q2 menos Q1 sobre Q1 es mayor a P2 menos P1 sobre P1, claramente nos va a dar un caso
de curva de demanda elástica. ¿Qué sería esto? Que, por ejemplo, si ante la variación del 20% en el precio de un producto se verifica una variación del 50% en las cantidades de ese producto, claramente se va a tratar de una curva de demanda elástica. Vamos a suponer que el precio de un producto aumenta en un 100% y su demanda cae en un 120%, es lo que vamos a tener el caso de una curva de demanda elástica. Para el caso de las curvas de demanda inelástica, lo que vamos a encontrar es justamente todo lo contrario, que la variación en las cantidades consumidas, la tasa de variación de las cantidades consumidas va a ser menor a la tasa de variación en el nivel de precios. Por poner un ejemplo, si el precio crece en un 50%, la caída de la demanda puede ser de hasta un 50% menor, es decir, si sube un 50% vamos a suponer que baja un 49%, entonces esa curva de demanda es inelástica. Otro ejemplo sería que sube un 50% y la curva de demanda y las cantidades consumidas de ese bien cae en un 35%, también cumple con esta regla de ser una curva de demanda inelástica. Siempre que entonces la variación en las cantidades, la tasa de variación en las cantidades consumidas sea menor a la tasa de variación en el nivel de precio, vamos a estar frente a una curva de demanda de características inelásticas. Y para que dé unitario, básicamente lo que se tiene que cumplir es que la tasa de variación en las cantidades consumidas sea igual a la tasa de variación que se verifique en el nivel de precio de ese producto. Pongamos un ejemplo matemático. Entonces vamos a suponer que el precio de un producto pasa de 10 a 12,5. Entonces por ello la demanda cae de 1000 unidades a 950 unidades. Entonces la pregunta de este ejercicio es ¿cómo es la demanda de este bien? ¿Es elástica, inelástica o unitaria? Entonces hacemos la cuenta y observamos que el Q2 menos Q1 sobre Q1 es igual a decir que las cantidades finales que se pasan a consumir es de 950 menos las 1000 unidades, que eran las cantidades que se consumían originalmente, sobre 1000 unidades, que son las cantidades que se consumían originalmente, es decir, ese Q1 me da como resultado 0,05. Si hacemos el mismo cálculo, pero ahora para el nivel de precios, observamos que el precio final, o el P2, es igual a 12,5 menos 10 pesos, que era el precio inicial, sobre 10, que es el precio inicial, es decir, P1, y eso nos da como resultado el 0,25. Finalmente, si uno divide 0,05 sobre 0,25 nos da como resultado 0,20. Entonces 0,20 al ser un valor menor a 1 nos está dando como resultado que la curva de demanda es inelástica. Entonces uno se podría hacer la siguiente pregunta. Si la curva de demanda es inelástica, ¿qué tipo de política de precios le conviene aplicar al productor? ¿Le conviene bajar precios o les conviene subir precios? Entonces, fíjense que es importante este tipo de análisis de elasticidad, porque claramente se ve que si la demanda varía menos de lo que varía el precio, el productor estaría en condiciones de poder aumentar el precio sabiendo que lo que va a caer de las cantidades vendidas va a ser a una tasa menor de lo que subió su precio. Bueno, pasemos a otro tipo de elasticidad, que es el de la elasticidad ingreso a la demanda, y que sirve para estudiar cómo varía la demanda de un bien ante cambios registrados en el nivel de ingresos del consumidor. O también podría decirse que sirve para identificar el grado de sensibilidad o reacción de la demanda de un producto frente a cambios en el salario del comprador o, si se quiere, del trabajador. Entonces, ahí están todos los resultados posibles, ¿sí? Fíjense que se puede tratar de bienes de lujos o bienes necesarios si el resultado es positivo, bienes inferiores si el resultado es negativo, o bienes neutros si el resultado es igual a 0. Fíjese también que en este caso ya no figura toda la ecuación multiplicado por menos 1, porque existe posibilidad en los resultados que planteamos hasta ahora de que sean positivo o negativo y que esto tenga interpretaciones diferentes. Por eso es que ya se deja de aplicar la multiplicación por menos 1. Bueno, vamos a hacer un análisis de cuáles son las posibilidades para que nos dé bienes de lujo o bienes necesarios.
lo primero que tiene que ocurrir es que este valor sea positivo. Entonces, para que el valor sea positivo, lo primero que se observa es que tanto el numerador como el denominador, que están ahí coloreados, ahí en el ángulo inferior izquierdo e identificados, ambos tienen que tener signos diferentes. Perdón, para que sea positivo tiene que tener signos similares, ¿sí? Porque más por más es más y menos por menos también es más. Entonces, los dos, tanto el numerador como el denominador, tienen que tener el mismo signo. Pero fíjense que para que sea mayor a 1 o menor a 1 se tienen que dar ciertas condiciones. Para que sea mayor a 1 y se trate de un bien de lujo, lo que tiene que ocurrir es que el numerador tiene que ser mayor al denominador. Y para que sea un bien necesario, el denominador es el que tiene que ser mayor al numerador. Cuando hablamos entonces de un bien de lujo, para poner un ejemplo, se podría plantear la posibilidad de una persona que trabaja todos los días, que vive en el conurbano y tiene que trasladarse todos los días para trabajar en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que lo hace principalmente mediante transporte público. Puede viajar a su trabajo en colectivo o en tren y esa es la forma en la que ingresa a la ciudad. Si esta persona que siempre viaja en transporte público verificara de un mes a otro un incremento de sus ingresos, es decir, un incremento en su salario, por ejemplo, podría ocurrir que al mes siguiente decidiera quizás los viernes o aquellos días de lluvia, en vez de ir en transporte público, tomarse un remis o ir con el auto propio a trabajar. Claramente, esto significaría, por ejemplo, de una persona que nunca iba a trabajar en un remis o en un auto y entonces de un mes a otro se podría ver, por ejemplo, con que fuera un solo mes, una sola vez de todo el mes a trabajar en remis o en auto respecto al mes anterior donde nunca lo hiciera, significaría un incremento en el consumo de este bien de un 100%. Y vamos a suponer que esta persona solamente incrementara su ingreso en un 20%, claramente se estaría tratando de un caso de un bien de lujo, porque la variación en las cantidades consumidas es de un 100% frente a un 20% en el nivel de ingresos. Para tratarse de bienes necesarios, lo que tendría que ocurrir, como lo dijimos antes, es que el denominador sea mayor al numerador. ¿Esto qué quiere decir? Que la variación en las cantidades consumidas tiene que ser a una tasa menor de lo que varíe el ingreso. Entonces, esto se podría tratar del caso de una persona que ve incrementado su nivel de ingresos en una tasa X, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, de una persona que come asado todos los fines de semana, todos los domingos, entonces esta persona come 4 veces a la semana asado. Y vamos a suponer que esta persona ve un incremento de sus ingresos de un 30% y esta persona aumenta las cantidades consumidas de asado en un día más. Vamos a suponer que todo el mes esta persona pasa a consumir un sábado asado, además de los 4 domingos que come asado. Entonces ahí tenemos un incremento de un 25%, por ejemplo, frente a un aumento que podríamos plantear en el nivel de ingresos del 30% y también sería positivo, pero fíjense que en este caso el numerador representa un porcentaje menor de lo que varía el denominador y se trataría de bienes necesarios. Sobre los bienes inferiores, lo que ocurre es que tiene que dar negativa la división y por eso los signos, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser diferentes. Es decir, si sube el ingreso, fíjense que ahí hay un error porque debajo en el denominador sigue figurando la P, pero en realidad podríamos poner la Y de ingresos o una I latina de ingresos. Entonces, fíjense que frente a variaciones en el denominador, la variación en el numerador es de signo diferente.
básicamente por la misma regla matemática que planteamos antes, porque más por menos es menos y menos por más también es menos. Entonces siempre que se cumpla esta lógica donde si sube el ingreso se reducen las cantidades consumidas o si se reduce el ingreso aumenta las cantidades consumidas, se trata de bienes inferiores. Un ejemplo de esto podríamos plantear todos aquellos alimentos que no nos gustan comer, pero que tenemos que hacerlos frente a situaciones de crisis, por ejemplo. Vamos a suponer que una persona pierde su trabajo y durante algunas semanas se encuentra ve reducido su nivel de ingresos a lo que habitualmente estaba acostumbrado y entonces tienen que pasar a consumir algunos alimentos que son más baratos o quizás de una calidad diferente o que no les gusta comer pero por una cuestión de reducción de ingresos tienen que hacerlo y ahí estaríamos hablando de bienes inferiores. Claramente esto también tiene que ver con los gustos de cada persona, pero uno podría imaginar que cierto alimento, como por ejemplo podría decirse el mondongo, que no a todos les gusta, depende, en mi caso particular me encanta y depende cómo se cocine mucho más y depende la época del año, si es invierno también, o podría plantearse algún tipo de legumbre que por lo general no se acostumbra a comer, o podría plantearse también el caso de segundas marcas, donde cuando una persona ve incrementados sus ingresos quizás prefiere consumir productos de primeras marcas, pero cuando ve reducidos su ingreso por cualquiera de los motivos que uno podría plantear, pérdida de trabajo o cualquier circunstancia de crisis, se ve obligada a consumir bienes de segunda o terceras marcas. Y finalmente, si se viera modificado el ingreso de una persona, pero las cantidades consumidas del bien no se ven afectadas, es decir, la tasa de variación del bien al que se está haciendo referencia es de cero, ahí se estaría tratando de un bien neutro. Y un ejemplo muy característico de este caso es cuando, por ejemplo, una persona tiene que ingerir medicinas, ¿sí? Tiene que tratarse con algún medicamento independiente, de manera crónica, por ejemplo, y eso lo tiene que hacer independientemente de cuál sea su nivel de ingresos. Porque si su vida depende de tener que consumir una determinada medicina, lo tiene que hacer independientemente de que trabaje o no trabaje. Uno podría plantear, por ejemplo, el caso de los insulinodependientes, donde cobren más o cobren menos, trabajen más o trabajen menos, se tienen que aplicar ciertas dosis de insulina de manera cotidiana. Finalmente, podemos hacer referencia a la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda nos permite estudiar cómo varía la tasa de demanda, la tasa de variación de las cantidades consumidas de un bien frente a la tasa de variación de precios de otro bien. ¿Sí? También se podría decir que sirve para identificar el grado de sensibilidad o reacción de la demanda de un producto frente a cambios en el nivel de precios de otro producto. Los resultados ahí pueden ser que si da positivo se trata de bienes sustitutos, si es negativo de bienes complementarios y si es igual a cero de bienes no relacionados. ¿Sí? Fíjense que básicamente este tipo de análisis nos sirve para ver qué tipo de relación guardan entre diferentes bienes. Pueden ser sustitutos, complementarios o bienes no relacionados. Fíjense también que en este punto también se deja de aplicar la multiplicación por menos 1 porque los resultados posibles pueden ser tanto de signo negativo como de signo positivo y ambos tienen una interpretación económica diferente. Entonces, ¿qué pasa si me da la elasticidad cruzada de la demanda me da positivo? Bueno, básicamente se trata de productos sustitutos. ¿Cómo sería esto el caso de productos sustitutos? Cuando tenemos dos bienes que sirven para satisfacer la misma necesidad. Es decir, son dos bienes que cumplen la misma función. Por decirlo de alguna manera, uno podría hacer referencia a la posibilidad de tomarse una gaseosa o un jugo y entonces si estos dos bienes son dos bienes diferentes pero sirven para satisfacer la misma necesidad, se estaría tratando de dos bienes sustitutos. De la misma manera,
uno puede llevar energía a su cocina a través de gas natural, gas de garrafa o cualquier otro combustible, y también son sustitutos. Pueden ser sustitutos más cercanos o lejanos, pero sirven para satisfacer la misma necesidad. Y esto también se cumple para vestimenta, alimentos, calzados, etc. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esto se dé, para que el resultado dé bienes sustitutos? Bueno, que el numerador y el denominador tienen que tener el mismo signo. La forma más fácil de entender esto es según el esquema que le estoy planteando ahí abajo, donde si sube el precio del bien B, entonces por una cuestión de mercado ocurre que las cantidades consumidas de ese bien se reducen, disminuyen. Y entonces este bien que sirve para satisfacer la misma necesidad que el bien A se va a ver en desventaja en relación al bien A si el precio del bien A no varía. Entonces, si baja el consumo del bien B porque subió su precio, la gente va a pasar a aumentar el consumo del bien A. Y eso es como explica que la variación del precio del bien B y las cantidades consumidas del bien A tengan el mismo signo. De la misma manera, pero si baja el precio del bien B, la gente va a pasar a consumir mayor cantidad de ese bien B, y como sirve para satisfacer la misma necesidad que el bien A, la gente va a reducir el consumo del bien A porque puede satisfacer esa necesidad con el consumo de un bien que en términos relativos es más económico. Finalmente, en segundo lugar, tenemos el caso de los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se consumen de manera conjunta. Uno podría hacer referencia, por ejemplo, a el té y el azúcar, ¿sí? Si uno toma esta bebida de manera dulce, por lo general lo hace con azúcar o lo puede hacer con algún edulcorante, entonces los bebe conjuntamente. Y así se podría hacer relación a todos aquellos productos o bienes que no pueden ser consumidos independientemente uno de otro. Entonces, en términos matemáticos, lo que tiene que ocurrir es que el numerador y el denominador tienen que tener signos diferentes. Y planteando el mismo esquema de análisis, podemos ver que si aumenta el precio del bien B, se reduce el consumo de ese bien, y si se reduce el consumo de ese bien, no se puede consumir del otro, porque recuerden que se consumen conjuntamente para que permita satisfacer una determinada necesidad. Entonces, si sube el precio del bien B y baja el consumo de ese bien, también lo hará el consumo del bien A. Y de la misma manera, pero pero con signo contrario, si baja el precio del bien B, aumenta el consumo de ese bien y también aumentará el consumo del bien A. Finalmente, si la elasticidad cruzada de la demanda nos da igual a 0, eso quiere decir que los dos productos no guardan relación entre sí. ¿Cómo sería? Si varía el precio de un bien B y las cantidades consumidas del bien A se mantienen constantes. Entonces, claramente no hay relación entre uno y otro. Finalmente, planteo acá dos casos extremos de curva de demanda. El de la izquierda hace referencia a una curva de demanda perfectamente elástica y el de la derecha a una curva de demanda perfectamente inelástica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una varía demasiado y que la otra no varía nada en relación a la variable independiente. Vamos, por ejemplo, analizando el caso de la curva de demanda perfectamente inelástica. Fíjense que acá en este gráfico, aunque no figuran, están expresados en el eje de abscisa los precios, ¿sí? En el eje vertical están los precios y en el eje de ordenada están los precios en el eje vertical, y en el eje horizontal, eje de abscisa, están las cantidades. Entonces, en el caso de la curva de demanda perfectamente inelástica, lo que se observa es una curva vertical donde se puede observar que independientemente del precio que tenga ese producto, de cómo varía el precio, se va a mantener el consumo de ese bien en una cantidad igual a Q1.
Mientras que en el caso de una curva de demanda perfectamente elástica, a ese precio, fíjense que se vende todo el producto, le corresponden todas las cantidades que se encuentran sobre el eje de abscisa. Pero basta con mover apenas un poco el precio por encima o por debajo de P1 para que no se pueda vender ninguna unidad de este bien, ya que por encima de P1 o por debajo de P1 no encontramos ningún punto que forme parte de la curva de demanda. Entonces acá tenemos dos casos, uno de perfectamente elástico y otro de perfectamente inelástico para la demanda de un determinado bien.